Pauta de análisis en la 100.5. Son 8:07 de la mañana y vamos a hablar de algo que nos toca, pero que a veces uno cree que está fuera, que es geopolítica, y es geopolítica. Tenemos por una parte un fortalecimiento de la postura de los Estados Unidos para mirar la región, para exigirle a los países de la región que se comprometan también, dicen ellos, contra la lucha contra el narcotráfico y las bandas. Está pidiendo aumento en los presupuestos militares, pero muchos dicen que como telón de fondo de esta presión que se está viviendo en nuestro país y varios países de la región, el tema es China, es decir, un giro, un gallito de fuerza que Estados Unidos estaría haciendo por el rol que China estaría cumpliendo también. Y eso nos lleva a mirar China, donde se encuentra el canciller, y profundizar en estas presiones de Estados Unidos para saber dónde estamos pisando. ¿Quién mejor que un ex embajador de Chile en China como Jorge Heine? Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Ahí lo podemos ver también a quienes están conectados con nosotros a través de pauta.cl. Claudia y Gerardo, les saludamos. Muy buen día. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, qué gusto. ¿Qué le parece esta visita del canciller a China que sea en este contexto, ¿no?, de la situación de tensión de Chile con Estados Unidos? ¿Le da alguna valoración importante o no? Yo creo que sí. Yo creo que es de la mayor importancia. Se trata no solo de una visita a China, que es la primera de este canciller, sino que también una visita a Vietnam y a Japón, dos países que también son importantes para Chile y son parte de ese tremendo crecimiento que nosotros vemos en Asia, que es la zona más dinámica y de mayor crecimiento económico en el mundo. Así que yo sí creo, es una visita muy importante. En cuanto al contexto, obviamente tienes toda la razón, se da en un contexto complejo debido a estas presiones que está ejerciendo Estados Unidos. Y yo creo que acá hay un tema bien significativo, Gerardo, que es el siguiente. Existe la tentación, debido a estas presiones de Washington, de decir, bueno, acá lo que hay que hacer es lo que dice el presidente Trump, hay que agachar el moño, básicamente. Yo creo que eso sería un grave error. El secreto del éxito del desarrollo de Chile en estos últimos 35 años, diría yo, es que ha logrado mantener un equilibrio en su relación con Estados Unidos y con China. Sí, y yo creo que el canciller vaya a China es importante en ese sentido. Sí, dos cosas. Tiene razón que el presidente vaya a China en medio de esta ofensiva de Estados Unidos que se ha activado fuertemente. La semana pasada hubo un encuentro liderado por el jefe de la seguridad norteamericana. Pero mi pregunta es, usted hace mención a que Chile logró caminar por la cornisa sin generar tensión entre Estados Unidos y China. Usted fue embajador en China. Pero pareciera ser que hoy es distinto porque no había anteriormente un presidente que dijera con tal desenfado, con tanta claridad, que él está forzando posturas claras. Y de ahí también la guerra arancelaria. Esto no es solamente geopolítica, pareciera ser que van unidas. Entonces, Chile tampoco es un país tan grande. Realmente se puede resistir a esta presión de los Estados Unidos para no romper el vínculo con China. ¿Y qué se juega también ahí? Bueno, a ver, ¿cuál es la alternativa? Chile, un 40% de las exportaciones de Chile van a China. Tenemos inversiones chinas importantes. Tenemos una relación de muy larga data. Chile fue el primer país en Sudamérica que estableció relaciones diplomáticas con China del año 70, incluso antes que fuese el presidente Nixon. Entonces yo creo que básicamente la alternativa que sería, no sé, bajarle mucho el perfil a nuestra relación con China, realmente no está sobre la mesa. ¿Qué haríamos con los 3.000 millones de dólares en cerezas que exportamos a China? Con la cantidad enorme de cobre que exportamos, eso no lo va a comprar Estados Unidos. Entonces yo creo que en esto hay que tener la cabeza muy fría. Y yo creo que lo que está pasando en estos momentos, yo lo encuentro muy revelador, es que el gobierno ha descubierto que la estrategia que ha seguido desde marzo, estos últimos 5 meses, que básicamente es arrimarse en todo lo posible a Estados Unidos, creyendo que con eso iba a obtener todo tipo de granjerías y beneficios. Eso no ha ocurrido. Después que el canciller proclamó que nuestro socio estratégico principal era Estados Unidos, Eso le iba a decir, a las claro. pocas semanas Estados Unidos nos impuso un arancel de un 12,5%. A Argentina, que no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, le impuso un 10%. A Ecuador, que tampoco tiene un tratado de libre comercio, le impuso un 10%. Entonces, esa estrategia de creer que por arrimarse a todo lo que Estados Unidos hace nos va a ir bien, no funciona. Acá lo que hay que seguir es una estrategia de no alineamiento. Nosotros con mis colegas Carlos Minami y Carlos Fortino hemos de un no alineamiento activo, que es mantener una sana posición intermedia. Usted escucha a Jorge Heine, ex embajador de Chile en China. ¿Hasta dónde se puede Chile resistir a la presión de Estados Unidos? Porque si hablamos en un contexto normal,
Chile ha resistido diplomáticamente, ha dialogado con Estados Unidos. Pero Donald Trump tiene una particularidad, que él no responde a los principios de la democracia, o más bien al principio de la diplomacia, perdón, a eso quería decir, de la diplomacia. Corea del Sur, socio histórico, estratégico en Asia, desde la guerra de las Coreas del 54, ayer le dijo, ¿usted me ayuda en Irán? Corea del Sur le dice no, le dice, le retiro las tropas que por siempre hemos tenido allí. Entonces, ¿realmente se puede negociar, se puede mantener una distancia con Trump cuando no cumple con esas reglas básicas de la diplomacia? A ver, vamos por partes. Una de las exigencias del secretario de Defensa, el señor Pete Hegseth, en la reunión de ministros de Defensa que hubo recientemente en Panamá, fue que Chile y los países que estaban participando en ese evento, hay un total de 19 países reunidos ahí, se retiraran del Tribunal Penal Internacional. ¿Vamos a hacer eso? ¿Se va a retirar Chile del Tribunal Penal Internacional? ¿Vamos a contribuir a desmantelar el Estado de Derecho Internacional porque lo pide Estados Unidos? Entonces yo creo que en eso hay que tener la cabeza muy fría. Yo creo que es importante conversar. Yo creo que es importante cooperar con Estados Unidos, que es un país obviamente muy importante, una economía más grande, gran potencia militar. Pero hay peticiones razonables y hay peticiones que no son razonables. Estados Unidos nos pide que aumentemos el gasto militar entre el 3 y el 5%. Eso serían entre 7.000 y 10.000 millones de dólares al año. ¿Va a hacer Chile eso? ¿Vamos a incurrir un déficit fiscal enorme, desequilibrar el presupuesto porque Estados Unidos lo pide? Pero ninguna de las dos cosas que ha mencionado las ha hay que hecho. tener mucha calma. ¿Perdón? Las dos cosas que usted mencionó, ninguna de las dos Chile las ha hecho. No, está bien, pero las ha pedido. Estados Unidos las pidió formalmente a todos los países que participaron en esa reunión la semana pasada. Esas dos cosas las pidió. Entonces tú me estás diciendo que no nos queda más remedio que acceder a ellas. No, Yo creo que no. estoy diciendo Yo creo que hay cosas que se pueden pedir, otras que no. que Trump funciona con una metodología que no responde a la diplomacia. Es, haces lo que yo te digo o si no, aguántate las consecuencias. Al final es así, no se puede negociar con él. Nadie ha demostrado que ha negociado muy bien con él. A ver, perdón, el presidente Lula ha negociado muy bien con él. Pero es que El Brasil tiene presidente Trump, 10 veces Chile. bueno, lo que tú quieras, pero se le paró al frente. El presidente Trump le dijo, tienen que terminar con el juicio al presidente Bolsonaro porque es un gran amigo mío. Y si no lo hacen, le impongo un arancel de un 50%. El presidente Lula dijo, no, es un tema de nuestra soberanía y no lo vamos a hacer. Y a la larga, Estados Unidos impuso el 50% de arancel y lo tuvo que bajar, porque el precio de la carne y el café en Estados Unidos subieron muchísimo, dos importantes importaciones de Brasil. Sí, Entonces pero yo creo que acá la noción de que básicamente hay que inclinarse a todo lo que diga Washington es un error. Yo creo que hay ciertas cosas que se pueden hacer, otras que no. Y yo creo que este gobierno, el gobierno del presidente Kast, se está dando cuenta de eso. Y yo creo que las expresiones, por ejemplo, del ministro de Defensa Barros, diciendo que Chile no está en el pacto trasero de nadie, reflejan muy bien esa reacción que se está comenzando a dar dentro del gobierno. ya, pero es que eso le quería plantear, bueno, Jorge Heine, ex embajador, diplomático, académico, porque lo que estamos viendo respecto a la postura de Chile, ya quisiera ir a China, pero es un frágil equilibrio entre lo que planteamos, es decir, una política comercial. La Cancillería está trabajando en tratar de bajar estos aranceles, por lo que usted dice, el canciller había ido este mismo año a Estados Unidos a negociar los aranceles, y por otra parte, la defensa y la soberanía nacional. ¿Cómo se mantiene este débil equilibrio frente a un país como Estados Unidos, que no es solo el presidente, sino que son sus secretarios de Estado los que están en esta política regional? Se mantiene poniendo los intereses del país al frente y no los intereses de terceros. Entonces, si surge un tema, si se pone algo sobre la mesa, ¿Y o quiénes sea, son, a ver, por ejemplo, pero quiénes son los Estados Unidos terceros? dice que, o sea, bueno, los terceros en este caso son Estados Unidos. Estados Ya. Unidos dice, ustedes tienen que disminuir su relación y bajar el perfil de su relación con China. Bueno, Chile lo que debe hacer es responder, bueno, ¿por qué debemos hacer eso? Te voy a dar un ejemplo. Chile tiene tierras raras Sí. en la región del Biobío, que son elementos muy importantes para el sector defensa, para la transición energética, en fin. Estados Unidos está interesado en que empresas estadounidenses exploten esas tierras raras, lo que a mí me parece muy bien. Ahora, lo que no puede ocurrir es si Estados Unidos dice, a nosotros nos gustaría tener un monopolio sobre la explotación de esas tierras raras que ustedes tienen en la octava región. Eso sería una mala cosa. Bueno, lo ha hecho con Argentina.
Lo ha hecho con Argentina. Bueno, está bien. Lo que yo estoy diciendo es que no se pueden entregar monopolios a otros países para explotar nuestros recursos. Uno tiene que mantener las alternativas abiertas y diversificar nuestras relaciones en todo lo posible. Y Jorge, déjame decir otra cosa. sí. Fíjate que un tema que tenemos es que un 54% de nuestras exportaciones van a dos países. China, alrededor del 40%, y Estados Unidos, alrededor del 15-16%. Yo creo que eso es demasiado. Yo creo que tenemos que diversificar nuestras exportaciones y exportar a más países, la India, África, otros países como esos, para disminuir esa vulnerabilidad. Ujú. Hablamos con Jorge Heine, ex embajador de Chile en China. El canciller se encuentra en China en una gira, como usted recuerda, ¿no es cierto?, que incluye Vietnam, que incluye también Japón. Pero vamos a China. Usted conoce bien ese país. Co- Sí. ¿Cómo cree usted que están China mirando esta presión de los Estados Unidos, que no es solo comercial, que también es territorial, que también es geopolítica? ¿Y cómo actúan los chinos porque finalmente nosotros somos una pulguita en esta discusión? Pues tenemos poco margen probablemente de. Entonces, ¿cómo cree usted que China? Porque Estados Unidos lo ha dicho en todas sus voces y con todas sus figuras importantes, desde el presidente hasta su secretario de Estado. Pero de China sabemos poco, cómo piensa, cómo actúa y cómo observa. Sí, yo quisiera decir lo siguiente, a la expresión tuya una pulguita. Sí. Es cierto que Chile no es de los países más grandes en comparación con Brasil, es bastante más pequeño. Pero habiendo dicho eso, yo creo que Chile se ha caracterizado por lo que se ha denominado liderazgo conceptual en materia de política exterior. Y a lo largo de su historia ha demostrado que tiene un perfil y ha tenido una proyección a nivel mundial muy superior a lo que indica nuestro tamaño y nuestra ubicación territorial. Y acá yo quisiera subrayar algo que nos indica la importancia que China le otorga a Chile. Dije anteriormente que Chile ha sido el primer país en Sudamérica en establecer relaciones diplomáticas con China. Somos también el primer país individual en el mundo que firmó un tratado de libre comercio con China el año 2005. Chile es uno de 6 países en el mundo que tiene tratado de libre comercio tanto con China como con Estados Unidos, un club muy pequeño y muy exclusivo. Pero un dato que quisiera compartir que es poco conocido. Se hizo un estudio American University en Washington. Países latinoamericanos que habían recibido visitas de altas autoridades del gobierno chino, altas autoridades siendo presidente, vicepresidente, primer ministro, canciller, en periodo de 10 años, 2010-2019. De todos los países de la región, el que más visitas de alto nivel recibió, lo que no es sorprendente, es Brasil. Pero el segundo país que más visitas recibió de alto nivel China en ese periodo fue Chile. Yo lo vi. Yo tuve a la presidenta Bachelet que visitó 2 veces China en el periodo que yo estuve allá como embajador. Y acá vino el presidente de China, Xi Jinping, y vino el primer ministro de China en ese momento, Li Keqiang. Entonces, ¿qué significa esto? Yo lo conversé esto con amigos chinos. China ve a Chile como un país un país pionero en América Latina, en el cual las cosas pasan antes que el resto de la región. Eso puede ser cierto o no, pero ellos lo ven así. Y por eso que le atribuyen la importancia que le atribuyen a Chile. Yo creo que eso es algo que no debemos olvidar. Tenemos que tenerlo presente. China considera a Chile un socio privilegiado dentro de la región. Yo creo que eso es algo que debemos cuidar y debemos cultivar. Usted escucha a Jorge Heine, ex embajador de Chile en China. ¿China no presiona a Chile? No, China tiene sus posiciones y obviamente tiene intereses comerciales, tiene intereses de inversión, tiene intereses de todo tipo. Lo que pasa es que tiene un estilo diplomático distinto a lo que tiene Estados Unidos. No acostumbra a pararse en los techos y gritar como tienden a hacer a veces las expresiones de Estados Unidos. Lo hace de manera más sutil, pero obviamente tiene intereses y promueve esos intereses. O sea, también ejerce presiones y también habría que tener precauciones, ¿no? Sí, por supuesto, pero de otra manera y con otro estilo. ¿Y con Estados Unidos Chile se subordinó o hay riesgo de subordinación, a su juicio? Bueno, el problema que hay, a mi juicio, y yo creo que eso es algo que en este momento el gobierno se han dado cuenta, que la política seguida por el presidente Kast con Estados Unidos, desde incluso antes de que asumiera. Recordemos lo siguiente, que esto que ustedes mencionaban ahora, el lance de la benzina. En calidad de presidente electo, José Antonio Kast apoyó el ataque de Estados Unidos a Irán y de Israel a Irán, diciendo que era la causa de la libertad y que él estaba siempre a favor de eso. Bueno, llevamos 6 meses en esta guerra
y las cosas no tienen viso de terminar. Y por ahí ha seguido. Participó en la cumbre de Miami, aún antes de asumir. Ha estado las expresiones del canciller Pérez Maquena en Washington diciendo que Estados Unidos era el socio estratégico principal. Han sido todas señales de subordinación. Y lo que ha ocurrido es que, bueno, a los subordinados se les trata como tales, se les da instrucciones, Y así, no se les consulta. ya, o sea, Y yo creo que nos hemos dado cuenta de eso. ¿usted cuestiona entonces la actitud del canciller chileno? ¿Usted dice que se ha terminado subordinando los intereses de Estados Unidos? Y yo creo que en sus declaraciones en Washington, diciendo que Estados Unidos era el socio estratégico principal de Sí, Chile, sí. siendo que Chile ha logrado, hasta entonces, había dado a entender que iba a tener una relación más o menos equidistante con China y con Estados Unidos. Yo creo que eso fue un error. Ya, pero decir que fue de un error a ser subordinado, hay varios kilómetros de Bueno, pero es distancia. que, no, a ver, pero yo estoy hablando de un patrón. Después que Estados Unidos anunció los aranceles del 12,5%, la Cancillería tomó 4 días en responder. O sea, acá tenemos un patrón de no reaccionar a los actos de Estados Unidos, o sea, hacerlo, darle pleno apoyo, lo cual no es la mejor manera de enfrentar estas cosas. Ese equilibrio que usted plantea, ¿debería Mm. Chile comenzar a practicarlo o más bien perfeccionarlo de aquí en adelante con ambas naciones? Lo digo porque China también tiene sus intereses, como usted explicaba, usa otras fórmulas para hacer ver sus puntos a Chile. Ya lo vivimos con el embajador Chubú, que de verdad aparecía en cada editorial y cartas haciendo emplazamientos a Chile. Por ejemplo, se dice que es inminente o más bien cercano, algún tipo de acción militar de China sobre Taiwán. ¿Chile debería pronunciarse al respecto de temas como eso? A ver, yo discrepo de esa noción de que habría un inminente ataque de China a Taiwán. Yo creo que eso no va a ocurrir. De manera que yo creo que ese es un fantasma una cortina de humo que se está planteando. Yo soy de la tesis de Las que acciones de eso no provocación es sí algo que va a existen. ocurrir. Mm. No, bueno, obviamente hay todo tipo de ejercicios y Estados Unidos, digo, China considera que Taiwán es parte de una sola China. Y aquellos países que tienen relaciones diplomáticas con China han reconocido que Taiwán es parte de China y que hay una sola China. Ese es un dato. Pero de ahí a que vaya a haber un ataque militar inminente de China a Taiwán, eso no es algo que está en las cartas. Bien, Jorge Heinex, embajador de Chile en China, muchísimas gracias porque, bueno, este tema es de altísima importancia, no solo para Chile, para la región, y porque está el canciller chileno en gira, ¿no es cierto?, en China, entonces hay una señal ahí también por leer. Muy, muy agradecidos por esta conversación y este análisis, ex embajador. Gracias por la invitación. Que Que esté tengan muy un buen bien. día. Usted también. Hasta luego.